Hola y bienvenidos a otro video de nuestro canal. Esta vez vamos a continuar con nuestros videos de APA séptima edición y vamos a hablar sobre la parte de encabezado y numeración en esta nueva versión. Pero bueno, comenzaremos explicando que el encabezado es el texto que se coloca en la parte superior de las hojas y se repite en todo el documento. En APA séptima edición el encabezado puede ir de dos maneras. Una para los trabajos académicos, donde solamente debo colocar el número en la parte superior derecha. Y para los trabajos de tipo profesional, debemos colocar en la parte superior derecha el número y en la parte izquierda un título corto o running head, ¿sí? Este running head o este título corto se refiere a el título del documento de la investigación. Si este título, el de la investigación, es más de 50 caracteres, incluidos los espacios, en el running head debe ir un título resumido. ¿Cómo puedo colocar el título en la parte superior? Si miramos este ejemplo, el running head o el título que hemos puesto en el encabezado es una versión corta, porque como hemos mencionado solamente podemos tener 50 caracteres. ¿Cómo puedo contar los caracteres de una parte del documento? Pues simplemente lo marcamos y en el menú revisar tenemos contar palabras y aquí podemos ver contar caracteres sin espacio y con espacio. Como podemos ver, esto tiene 114. Entonces nuestro título debe ser mucho más pequeño, hasta 50 caracteres, incluidos los espacios, y debe ir en mayúscula. ¿Ok? Entonces vamos a explicar cómo colocar tanto la numeración como el título corto. Ok, para colocar el encabezado, la forma más simple es ir a la parte superior de la hoja y hacer doble clic. Al hacer eso, se nos abre una nueva pestaña de diseño que nos da acceso a toda la parte del encabezado y número. ¿Ok? Aquí tengo un botón para cerrar, o puedo volver a hacer doble clic en el área del documento y hemos salido del encabezado. O también en el menú insertar, en la parte derecha, tengo encabezado o números de página, que me llevará al mismo lugar. Personalmente, aquí tengo la opción de editar o puedo utilizar uno de los encabezados personalizados. En nuestro caso, deberíamos utilizar uno en blanco o poner editar encabezado para que me deje entrar al encabezado en blanco y colocarlo de manera manual. Personalmente me gusta y ya es costumbre pues a uno hacer doble clic en el encabezado y entra directamente. Colocaremos inicialmente el número, porque si escribo el texto, al colocar el número, el texto se va a borrar. Entonces vamos a colocar el número, yo le voy a decir número de página, principio de página, y voy a seleccionar la opción de aquí. Eso va a colocar el número. Las páginas deben ir numeradas desde la primera, desde la portada, y voy a colocar el texto. Para hacer eso voy a tener que colocar el cursor, voy a borrar con el backspace la alineación y voy a escribir mi texto, que es un abreviado. Si lo marco y me voy a la opción de revisar y contar caracteres, veo que tiene con espacios 41 caracteres, que está dentro del parámetro. Y voy a colocar el cursor justo aquí y con la tecla de tabulación del teclado voy a presionar un Tab, ¿sí? Para que se ajuste al margen. Voy a mover la marca de tabulación en la regla justo al ras del margen. Ya se supone que tenemos nuestro documento seteado como lo hemos explicado en los videos anteriores. Entonces ahí va a quedar. Yo haría un doble clic fuera del encabezado y ya estoy dentro de mi documento. Si comienzo a crear páginas en blanco, voy a ver que mis páginas continúan con la numeración y el encabezado.
¿Ok? Y listo. En el caso de que es un documento que no es para trabajos académicos, no debería tener el running head, entonces solamente iría a la parte de numeración. Con eso hemos cumplido la parte de encabezados y numeración. Espero que el video haya sido claro. Queda en la descripción, queda el enlace a mi sitio web donde está la descripción de del video. Pueden entrar ahí y revisarlo. Comentarles que al finalizar la serie de videos vamos a publicar también todo el compendio del documento con todas las explicaciones. Que vamos a hacer un ebook y que lo vamos a compartir con nuestros seguidores. Gracias por ver el video y los espero en el siguiente video. Chao, chao.